Hola a todos de YouTube. Sí lo sé. Seguramente estarán enojados/enojadas por no haber subido un video en un largo tiempo. Les seré honesta, me dio flojera hacerlo, pero esta historia solamente lo hago cuando estoy aburrida, o sea, lo hago para matar el tiempo. Bueno, ya sin más que decir, que comience este video. Pero antes, los personajes de Pokémon no son mías, pero la historia sí. Título: Sombras de una nueva vida, parte 11. ¿Qué es lo que duele más? ¿La herida física, o saber que podrías haber muerto por confiar? No lo supe hasta hoy. Todo comenzó como una simple patrulla. Desde que reforcé mi hogar y recolecté materiales, decidí empezar a expandir mis rutas, marcar territorio, conocer mejor mi entorno. Creí que tenía el control. Creí que estaba listo. Estaba equivocado. El presagio, todo estaba en silencio. Demasiado. Los sonidos del bosque estaban ausentes. No había murmullo de insectos, ni aleteos, ni movimiento de arbustos. Eso ya era suficiente para ponerme en alerta. Mis anillos brillaron débilmente por reflejo, y me deslicé en las sombras, cuerpo bajo, ojos abiertos. Y entonces lo vi. Una figura encorvada, pelaje gris oscuro, ojos inyectados en rabia. Un Migtiena. Pero no como los salvajes que había visto antes. Este era más grande. Más cicatrizado. Sus colmillos estaban manchados, sus patas desgastadas de tanto correr y matar. Y estaba mirándome directo. Territorio mío, gruñó el Migtiena. No respondí. Solo bajé la cabeza, me preparé. Y él cargó. La batalla, maldita sea. Grité, saltando hacia un lado. Sus fauces pasaron rozando mi cuello. Un segundo más lento y me arranca la garganta. Rodé por el suelo, encendiendo mis anillos con fuerza. Pulso un brío. La esfera oscura se formó en mi boca, lanzada en línea recta. Lo golpeó en un costado, haciéndolo trastabillar. Pero no se detuvo. Volvió a cargar, esta vez más bajo, más calculador. Doble equipo. Grité, y de mí surgieron 3 copias ilusorias. Migtiena mordió una, haciéndola desaparecer. Me deslicé detrás de él. Cola de hierro. Mi cola brilló, giré con todo el peso de mi cuerpo, y lo impacté en las costillas. Lo escuché gruñir de dolor. Pero cometí un error. Celebré demasiado pronto. Me agarró la pierna con sus colmillos. El dolor fue inmediato. Agudo. Real. Ah. Suéltame. Aullé, golpeándolo con las patas delanteras, encendiendo mi cuerpo con energía oscura. Cinta. Rugí, desapareciendo en una sombra. Me liberé, pero la pierna sangraba. No podía apoyar bien. Cojeaba. No puedo huir. No puedo correr. Tengo que terminar esto aquí. Migtiena escupió sangre. Sus ojos eran los de un depredador, uno que sabía que su presa estaba débil. Se lanzó de nuevo. Esfera aural. Grité con desesperación. La energía azulada salió disparada, más intensa que nunca. No la había dominado bien, pero esta vez, algo se alineó. El golpe le dio de lleno en el pecho. Cayó. Pero también yo. La pierna no respondía. El costado me ardía. Sangraba. Mucho. Mi respiración era rápida, temblorosa. Mi visión, se nublaba. El borde no puede ser así como termina. No después de todo lo que he hecho. No después de haber construido algo. Después de haber empezado a vivir. Me arrastré. Un paso. Otro. Dejando un rastro de sangre entre la tierra y hojas secas. Sentía los latidos en los oídos. La boca seca. El aire me quemaba por dentro. Pensé en Audino. Pensé en mi jardín lunar. Pensé en la flor que Ralph sostenía aquel día. Y con lo poco que me quedaba, me tumbé en un hueco de raíces. Escondido. Temblando. No, no me voy a morir aquí, murmuré. La oscuridad me envolvía. Y por primera vez, me daba miedo que fuera la última. Título: Sombras de una nueva vida, parte 12. Oscuridad. Pero no la de la noche, ni la de una cueva. Era una oscuridad sin cuerpo. Silenciosa. Cálida, como si me envolviera. ¿Estoy muerto? Intenté moverme. Nada. No había cuerpo. Solo conciencia. Y entonces, lo escuché. Una voz. No tenía tono. No era masculina ni femenina. Solo, era. Un Breón. Aquel que nació 2 veces. ¿Por qué aún peleas? ¿Qué? ¿Dónde estoy? La oscuridad tembló suavemente. Podrías rendirte. Dormir. Ser solo sombra.
¿Por qué seguir sufriendo? Cerré los ojos, aunque no los tenía. Porque, tengo algo que construir. Porque aunque ya no soy humano, tampoco soy un Pokémon más. Soy ambas cosas. Soy yo. Y no pienso desaparecer. Un silencio largo. La oscuridad se expandió. Entonces, una figura comenzó a formarse. Una silueta lupina. Ojos rojos. Anillos brillando como estrellas. Era un umbreón, pero, más alto. Más antiguo. Como si fuera una estatua viviente. Entonces despierta. Y entrena forja tu voluntad como piedra lunar. Y la sombra será tu espada. La figura se desvaneció. Y la oscuridad también. Desperté jadeando. El dolor me golpeó de inmediato. La pierna. El costado. El cuello. Todo dolía. Pero estaba vivo. Muy vivo. Estaba tendido en mi guarida, envuelto en hojas frescas y vendajes improvisados. ¿Cómo había llegado? ¿Alguien me trajo? ¿O arrastré mi cuerpo con lo último de mi energía? No importaba. Estoy aquí. Y no pienso perder otra vez. Días después. Entrenamiento entre sombras. Los días siguientes no fueron fáciles. Mis heridas aún dolían. La pierna respondía con rigidez, y a veces me hacía caer. El costado seguía sensible, como si el aire lo quemara. Pero no me detuve. Entrené con más disciplina que nunca. Doble equipo. Aprendí a mantener las ilusiones activas mientras me movía. A confundir no solo la vista del enemigo, sino su percepción del sonido. Pulso umbrío. Lo perfeccioné hasta poder dispararlo con precisión desde un ángulo bajo, oculto entre arbustos o desde una rama. Un proyectil sigiloso y letal. Cola de hierro. Fortalecí mi postura, aprendí a redirigir el peso de mi cuerpo sin cargar toda la fuerza en una pierna herida. A usar la inercia a mi favor. Y en las noches, me sentaba en el jardín lunar, respirando, dejando que la luz plateada acariciara mi pelaje. Pensaba en la figura del sueño. ¿Fue un dios? ¿Un espíritu? ¿O parte de mí? Tal vez nunca lo sabría, pero sus palabras estaban clavadas en mí como una lanza. Forja tu voluntad. Y eso haré. Lo que un Umbreon no sabía, es que desde el otro lado del bosque, alguien lo había estado observando. Unos ojos verdes, bajo una capucha de hojas. Un pequeño Ralts, oculto entre la maleza. Así que, decidiste no morir, susurró. Y desapareció en la espesura. Título. Sombras de una nueva vida parte 13. Desperté temprano, como todos los días desde que volví a entrenar. Aún sentía el calor tenue del amanecer filtrarse por entre las hojas que formaban el techo de mi refugio. Afuera, el bosque despertaba con su sinfonía de sonidos. Pidgey cantando a lo lejos, el zumbido de insectos, ramas que crujían bajo pequeñas patas. Un día normal. Uno más en mi intento por volverme más fuerte. Me levanté lentamente. El costado todavía dolía, una punzada sorda que se encendía si respiraba muy hondo. Mi pierna trasera izquierda tembló al apoyarla. No tienes tiempo para descansar, me dije. El mundo no va a esperar. Salí al claro, donde había improvisado una especie de zona de entrenamiento. Había ramas apiladas, piedras marcadas por mis ataques, troncos erosionados por el impacto repetido de mi cola. Me coloqué en posición. Respiré. Vamos. Empecé con movimientos básicos. Saltos cortos, esquivas en zigzag, embestidas contra una roca suavizada por el uso. Activé doble equipo mientras giraba sobre mí mismo, creando réplicas que se movían conmigo. 1, 2, 3, 4, 5. Jade. 5 ilusiones, manteniéndose firmes mientras me desplazaba. Antes apenas podía sostener 3. Lancé un pulso umbrío con precisión. Impactó justo en el centro de la piedra objetivo. Sonreí. Progreso. Pero entonces la pierna se dobló. Caí de lado, jadeando. La vibración del golpe se me subió por la columna como una descarga. Mi costado palpitaba. Me obligué a levantarme. Otra vez, susurré, apretando los colmillos. Imaginé a Mintina frente a mí. Su forma. Su mirada. Su velocidad. Empecé a moverse como si él estuviera ahí. Esquivas, bloqueos, contraataques. Salté sobre una roca, giré con cola de hierro, pero al caer, mi pierna herida no soportó el impacto. Un crack seco. Un relámpago de dolor me cruzó la cadera. ¡Ah! Caí de cara contra el suelo. El aire se me fue de los pulmones. Quedé tendido, jadeando como si me estuviera ahogando. No podía moverme. La pierna no respondía. El costado ardía como si tuviera fuego por dentro. Intenté levantarme. Fallé. Todo el cuerpo me temblaba.
Sentía la sangre caliente recorriéndome, mezclada con un sudor helado. No. No otra vez. No puedo volver a quedar así. No ahora, levántate. Me grité a mí mismo, con la voz rota. Eres mejor que esto. Me arrastré con las patas delanteras, dejando marcas en la tierra húmeda. Tosí. Escupí saliva, o tal vez sangre. Ya no lo sabía. Llegué a una sombra bajo un árbol y me dejé caer. El corazón me retumbaba en los oídos. La visión se nublaba. Otra vez al borde. Otra vez enfrentando la muerte, por mi propia terquedad. Lágrimas calientes me nublaron los ojos. No de tristeza. De frustración. ¿Qué demonios estoy haciendo? Susurré, con la cara hundida en la tierra. Tiempo después. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez horas. El sol estaba alto cuando recobré el control. El dolor seguía allí, punzante pero soportable. Me obligué a levantarme, cojeando, tambaleando. Con cada paso, mi cuerpo protestaba. Pero no caí. Volví a mi guarida. Me tendí junto al cuenco de agua y bebí lentamente. Miré hacia el jardín lunar. Las piedras brillaban suavemente bajo la luz del día. Me reí. Cansado. Quebrado. Pero vivo. Tal vez no debería haberme exigido tanto hoy, murmuré. Pero, al menos, sé hasta dónde puedo llegar. Desde los árboles, entre la niebla del follaje, una figura pequeña y blanca observaba. Ralphs. No intervino. No habló. Solo lo miró. Con una mezcla de respeto y preocupación. Y se desvaneció otra vez, en silencio. Título. Sombras de una nueva vida parte 14. El sol se filtraba entre los árboles altos del bosque. La brisa movía lentamente las hojas, arrastrando un aroma fresco y limpio. Sentado sobre una piedra plana frente a mi guarida, observaba en silencio. El cuerpo aún dolía. La pierna herida ardía cada vez que caminaba más de unos pocos pasos. El costado, aunque menos intenso, seguía recordándome con cada respiración que no estaba completamente recuperado. Está bien, murmuré. No voy a pelear hoy. Pero eso no significa que no pueda hacer algo útil. Miré mi refugio. Había sido construido deprisa en los primeros días. Una combinación de ramas gruesas, hojas entrelazadas y huecos naturales entre raíces grandes. Lo justo para sobrevivir. Pero ahora, quería más que sobrevivir. Quería un hogar. Caminé lentamente alrededor de la estructura, cojeando con cuidado. Observé cada rincón. Noté grietas entre ramas, techos bajos en algunos lados, y un suelo demasiado irregular. Necesito 3 cosas, pensé. 1. Mejorar el aislamiento para el frío. 2. Rediseñar el interior, darle estructura. 3. Un espacio personal, donde pueda entrenar habilidades mentales, meditar, o simplemente mirar la luna. Me puse a trabajar. Paso 1. Reforzar las paredes. Me interné con calma en el bosque cercano, recogiendo solo lo que mi cuerpo podía cargar sin castigo. Usé la boca para arrastrar ramas largas, las sujeté con la cola cuando fue posible. Cada viaje me costaba más de lo que admitía. El sudor humedecía mi pelaje. Las patas me temblaban. Pero no me rendía. Volví con racimos de hojas grandes y gruesas, musgo seco, raíces resistentes. Fui colocando las ramas una por una, reemplazando las que estaban quebradas. Entre cada unión, rellené con musgo para cerrar huecos. Las hojas sirvieron para hacer una segunda capa interior, que actuara como aislante térmico. Tomó horas. Tal vez más. Cuando terminé, mi cuerpo gritaba en cada movimiento. Pero las paredes ya no temblaban con el viento. Se sentían firmes. Silenciosas. Como si el bosque me abrazara. Paso 2. Dividir el interior. Entré con cuidado. La luz filtrada por el techo verde creaba un patrón suave en el suelo. Con ramas finas y raíces entretejidas, creé una separación entre 2 espacios. Uno para dormir, otro para almacenar cosas y prepararme. En el área de descanso, coloqué hojas secas nuevas. A un lado, puse 3 piedras pequeñas y lisas. Me gustaba tocarlas antes de dormir, como si fueran amuletos. En el otro lado, acomodé los materiales útiles. Corteza, piedras pulidas, bayas secas, pequeños cuencos hechos de cáscaras duras. Incluso coloqué una rama delgada en el techo como soporte para colgar algo, aunque aún no sabía qué. Tal vez flores. Tal vez algo que me recordara lo que estoy construyendo. Abrí un pequeño hueco en el techo, justo en la parte más alta. Lo hice con cuidado, desatando ramas sin romperlas del todo, de forma que pudiera volver a cerrarlos si llovía. Esa abertura tenía una vista directa al cielo. Me tumbé bajo ella.
La luz del atardecer ya se filtraba suavemente. Cuando llegara la noche, la luna estaría ahí. Justo sobre mí. Sonreí. Agotado. Dolorido. Pero satisfecho. Antes de caer rendido, me acerqué a mi pequeño jardín. Las piedras que había colocado días atrás estaban frías y brillaban con un resplandor suave. A su alrededor, unas pocas flores nocturnas habían comenzado a brotar. Pequeñas. Tenues. Pero vivas. Las toqué con la nariz, con suavidad. Tranquilo, estamos creciendo juntos, susurré. Y me dejé caer junto a ellas. Entre la sombra, el dolor y la paz. Título: Sombras de una nueva vida, parte 15. El primer trueno retumbó a lo lejos, grave y profundo, como un rugido antiguo que sacudía las raíces del bosque. Abrí los ojos despacio desde mi lecho de hojas. Afuera, el cielo había perdido su color. Nubes oscuras, pesadas, cubrían el dosel como una manta siniestra. Un rayo rasgó la distancia, seguido por el golpeteo de las primeras gotas. Tormenta, susurré, aún medio dormido. Y entonces, llegó la lluvia. No una llovizna suave. Era una cortina densa, insistente, que golpeaba las hojas del techo con furia y formaba riachuelos que se deslizaban por los bordes de mi guarida. El mundo entero parecía sumido en ese tamborileo húmedo y constante. Me acurruqué entre las hojas, sintiendo el calor de mi propio cuerpo. Por primera vez en días, no me dolía tanto moverme. Las heridas seguían allí, recordándome mi límite, pero se sentían más lejanas. Más contenidas. Hoy no entrenaría. Hoy no saldría. Hoy me quedaría en casa. El trabajo que había hecho días atrás comenzaba a demostrar su valor. Las nuevas paredes, reforzadas con ramas y musgo, mantenían el agua afuera. No entraba ni una gota. El aire dentro estaba templado, perfumado por el olor de la madera húmeda y las hojas secas. Me tomé el tiempo de observar cada rincón como si lo viera por primera vez. El rincón de las provisiones, el pequeño lecho, las piedras lisas donde solía apoyar la cabeza, y la abertura en el techo, ahora cubierta con un trenzado de hojas que mantenía la lluvia a raya sin cortar toda la luz. Me acerqué al cuenco de agua, una cáscara de fruta grande y endurecida, y bebí despacio. El sabor era fresco, con un ligero amargor. Había recogido agua de lluvia durante la noche anterior. Después de eso, solo escuché. El viento susurraba entre los árboles. La lluvia se volvía una sinfonía de ritmos. Algunos golpes eran suaves, como dedos acariciando la madera. Otros, más violentos, como tambores de guerra. Era un sonido que limpiaba. Tiempo de sanar. Pasaron las horas. Me tumbé con cuidado sobre mi costado menos herido. Respiré profundamente. Las costillas ya no protestaban con cada inhalación. La pierna, aunque aún débil, no latía con el dolor constante de días atrás. Mi cuerpo finalmente estaba cediendo al descanso. Dormité. Desperté. Volví a dormir. Perdí la noción del tiempo. Y por primera vez desde mi batalla contra mi tiena, soñé en paz. Soñé que caminaba por un lago sin fondo. Mis patas no se mojaban. La superficie era como cristal líquido. A mi lado, caminaba una figura idéntica a mí. Otro umbreón, pero sus ojos brillaban con un azul pálido. ¿Sigues creyendo que puedes sanar sin parar de avanzar?, me dijo. No, ya no. Ahora sé que avanzar también significa saber cuándo quedarse quieto. La figura sonrió. Y se desvaneció. Días después, claridad tras la tormenta. Cuando la lluvia finalmente amainó, el bosque emergió de entre las sombras como si respirara aliviado. El aire estaba fresco, empapado de tierra y vida. Salí lentamente del refugio. Todo a mi alrededor goteaba. Los árboles brillaban bajo el agua. Pequeñas criaturas saltaban entre charcos. El cielo aún estaba nublado, pero la tormenta había pasado. Caminé unos pasos más. No cojeaba tanto. Sonreí, no por estar del todo bien, sino por estar mejor. Volví a entrar y me acomodé junto a la abertura del techo. La luna aún no era visible, pero el cielo gris parecía menos pesado. Algo dentro de mí había cambiado. No era solo el cuerpo. Era la calma que dejaba la tormenta. Una pausa necesaria. Y en esa pausa, una presencia. Un leve cosquilleo detrás de la nuca. Una mirada que no era hostil, pero tampoco inocente. Me quedé quieto. Muy quieto. Detrás de los árboles, entre los helechos, alguien estaba ahí. Pero esta vez, no huyó. Y tampoco me habló. Solo dejó